49, rápidamente al punto de prensa que entrega José Antonio Kast, concluyó el cara a cara con Janet Jara en este foro social. Le escuchamos. Cada uno tiene que ver cómo se plantea frente a los medios, cada uno tiene que ver cuál es la tensión que tiene dentro de su entorno. Claro, si uno está en un entorno que está tensionado de sus equipos, a lo mejor eso influye en cómo yo me planteo frente a un debate. Yo pude estar acompañado aquí por María Jesús Wolf, por Germán Codina. Ambos tienen gran experiencia en áreas sociales, en áreas de dirección ejecutiva. Un alcalde que fue exitoso en la gestión para transformar y levantar el espíritu de las personas en la comuna que le tocó dirigir. María Jesús Wolf, una socióloga experimentada en políticas públicas. Por lo tanto, nuestro equipo viene trabajando hace mucho tiempo en las distintas áreas y eso nos da una tranquilidad para poder exponer. No necesitamos para eso ocupar otros recursos más políticos para enfrentar un tema que es bastante técnico cuando se habla del tema de los migrantes. Sí, yo conozco el trabajo que se hizo en La Chimba para poder acoger migrantes y tratar de mostrarles cómo es la calidad de vida o cómo se desenvuelve la vida en Chile. También conozco los yetos verticales que se construyeron en Estación Central, pero sigue el problema ahí. ¿Por qué no lo solucionan? ¿Cuál sería la solución? A lo mejor unir a todos esos vecinos y decirles, miren, ¿cómo lo hacemos para que en vez de 3 ascensores hayan 6 ascensores? ¿Cómo lo hacemos para que las viviendas que hoy día son muy pequeñas se amplíen? ¿Cómo lo hacemos para que las viviendas que están ahí no sean usadas por el crimen organizado? El problema está y podemos decirle permanentemente que hay un problema y ustedes lo crearon. Bueno, da lo mismo quién creó el problema. Solucionemos el problema. Si las personas siguen viviendo en la misma indignidad que cuando se construyeron, y el gobierno que está de turno tiene que enfrentar esos problemos. Candidato, pero los desplazamientos que hace respecto a Jorge Quiroz, la candidata, y también lo emplaza, ¿no?, a explicar el recorte de los 6.000 millones de dólares. ¿Cómo responde a esos emplazamientos que hace constantemente? Bueno, yo le contesté en base a los conocimientos técnicos y que permitieron develar una noticia que se mal planteó a la opinión pública, para no decir que se trató de utilizar políticamente, que fue la presentación de los datos de la CACEN en el año 2023, donde el gobierno estaba en una situación bastante crítica y sale el ministro de la época de Desarrollo Social diciendo que en Chile había disminuido la pobreza y teníamos pobreza del 6,5%. Y a mí al menos me llamó la atención porque yo salí a la calle y decía, yo no estoy en Dinamarca, no estoy en algún país europeo de la OCDE, donde eso sean las proporciones de la pobreza. 6,5% es de un país bastante desarrollado. Nosotros vamos en vía de desarrollo. Y leo la columna de Jorge Quiroz en ese momento y dice, la expresión de la puesta en escena de las cifras está equivocada. Las cifras son las correctas, pero cuando usted las interpreta mal, lleva a engaño y puede decir, aquí, gracias a los subsidios, disminuyó la pobreza. No, los subsidios mantuvieron la situación, pero nadie salió de la pobreza. Entonces, cuando uno va a criticar a alguien, conozca la historia completa. Jorge Quiroz es de las personas que más saben de cómo enfrentar los problemas del día a día de las personas en las distintas áreas. ¿Qué buscamos nosotros? Pleno empleo. ¿Qué buscamos nosotros? Mayor crecimiento. ¿Y quiénes son las personas más entendidas en eso? Una persona como Jorge Quiroz. Se discute tratando de imitar, por ejemplo, lo que hizo Milei en Argentina, denostando al Estado, denostando a los funcionarios públicos, pero la verdad es que donde no hay Estado, lo que ocurre es que avanza el crimen organizado. Donde no hay Estado, lo que ocurre es que se profundiza la pobreza. Yo no niego para nada que hay necesidad de modernizar el Estado y lo voy a hacer. Y lo puedo hacer con mayor facultad porque lo conozco desde adentro. Y lo voy a hacer junto con los funcionarios públicos, no en contra de ellos. Pero lo que no podemos hacer es debilitar el Estado y a la vez decir que un solo liderazgo, una sola persona con su sola opinión, va a hacer, por ejemplo, que los migrantes se paguen su pasaje y se vayan. Eso no es real. Y si ustedes quieren verlo en relación al número de migrantes que hay, si sacáramos un vuelo al día, estaríamos hablando de 9 años que estaríamos despachando un avión al día para que se fueran los 330.000 migrantes. Entonces hay que ser realista en esto. El 14 de diciembre los chilenos y chilenas van a tener que tomar una decisión que pone en jaque 2 proyectos muy distintos de país. Creo que avanzar en la seguridad pública va a ser fundamental, en el crecimiento económico también, llegándole a la mesa de todos los chilenos y chilenas, y por cierto, en temas sociales como la salud, la vivienda y la educación. Candidata, el candidato en el levantamiento bancario, candidata, ¿ha insistido? particular de Mauricio Ojeda también, ahí busca revelar un poco cuál es la situación respecto a... Por el caso de Fundaciones y el diputado Mauricio Ojeda que está en prisión. O sea, yo creo que es evidente que ese caso, el único hoy día que está con prisión preventiva es el diputado republicano.
Y de hecho la semana pasada subimos además de otro diputado republicano que está a partir de un levantamiento del secreto bancario, que se pudo haber hecho más rápido, recibiendo coimas y se va a investigar. Pero la verdad es que cuando se plantea que uno entre sus filas tiene gente como ellos, yo lo que pediría es que se tomen decisiones. A mí no me tiembla la mano para tomar decisiones. Y si hay gente que está ligada a la corrupción en mi equipo, va a tener que salir. No es mi caso en este momento. Pero a veces la naturaleza humana hace que uno se haga el leso nomás. Y eso es lo que está pasando con Kast. Porque José Antonio Kast dijo recién que le importaba mucho más. Es que estaba hablando del caso convenio y Catalina Pérez está en el caso fundaciones. Y como dije, me parece muy reprochable lo que hizo con las fundaciones porque pagaron justo por pecadores. Eso. Candidata respecto a Eduardo Frei. José Antonio. Perdone. Le preguntan porque Jan Jara trató de ir respetuoso a José Antonio Kast, elevando la tensión. Y si considera que José Antonio Kast es irrespetuoso. Mire, en general no considero que sea irrespetuoso, sí creo que se pasó de largo y se lo dije. Y respecto a las tensiones, miren, esto pasa así. Cuando alguien no quiere dialogar, siempre busca atacar al otro. Y eso es lo que hace el candidato Kast. Le preguntan una cosa y ataca y califica al otro. Yo no vine a una pelea combo, yo vine a un debate de ideas. Y creo que es importante que en la idea se conozcan los proyectos para el país, pero además también se conozcan las diferencias. Y una diferencia fundamental es que si yo tuviera 2 personas corruptas en mi entorno como él las tiene, yo las separaría inmediatamente. Si yo tuviera al que ideó la colusión de los pollos y las farmacias, que lo que hizo fue cobrarle de más mucho tiempo a la gente, lo sacaría de mi equipo. O si tuviera alguien que le pagó la asociación de FP por debajo de la alfombra para hacer ejércitos de troll, bots y todas estas cosas que andan corriendo con inteligencia artificial en redes sociales, lo sacaría de mi equipo. Como lo hice la semana pasada con mi principal asesor, porque se equivocó. Eso es tener liderazgo, eso es tomar decisiones y tener la mano firme. Lo demás es solo chaya y es complejo, porque cuando uno quiere liderar un país, como dije, la política no es fácil y muchas veces tiene que tomar también decisiones difíciles. Kast dijo recién, candidata, que le importaba mucho más. Esta foto, finalmente ayer se terminó por suspender al expresidente Frei. ¿Cómo lo observa usted esa situación? ¿Queda conforme con esa suspensión? No, mire, yo creo que el presidente Frei, al igual que todos los expresidentes del país, se merecen mi respeto. Lo que pasa al interior de la democracia cristiana es un tema entre ellos. Kast dijo recién que, candidata, Kast dijo... ¿Para el gesto que hace el expresidente? ¿Perdón? ¿Cree que era una medida adecuada para el gesto que hace? No voy a calificar lo que hace otro partido. Yo lo que le puedo decir es que mi interés más que hablarle a una persona en particular es hablarle a Chile. Si Janet Jara, la candidata presidencial del oficialismo y de la democracia cristiana, a esta hora en este punto de prensa, después del foro social que lo enfrentó con José Antonio Kast esta mañana, aborda distintos temas, también le baja el perfil a la fotografía de Eduardo Frei con el candidato republicano como uno de los temas relevantes también de esta semana, la carrera presidencial entre ambos.